Bueno, esto ha generado otra vez una reacción política, ¿no? Una reacción política en el Exacto. Congreso de la República. UPP ha dicho que desde hoy corren firmas, va a recogerlas, veremos qué es lo que dicen los voceros y los partidos. Pero otra vez se plantea la pregunta, ¿es esta información, son estos hechos pasibles de entrar a una dinámica de evaluación de vacancia presidencial? Manuel, la vacancia presidencial que está contemplada en la Constitución genera lo que se conoce como un juicio político, que puede tener su base o su origen en un comportamiento permanentemente inmoral o incluso hasta la comisión de un delito, ¿no? De tal manera que eso también requiere la comprobación de hechos, que en el caso que ha aparecido a través de esta información periodística en el diario El Comercio, son indicios, son hechos que tienen que ser corroborados, por lo menos en una investigación preliminar, para tener la certeza de que efectivamente estos se han producido, a fin de garantizar un debido proceso, aún en lo que es un juicio político. ¿No? De tal manera Es decir, eso no podría ocurrir sino a partir del 28 de julio del 2021. No, estamos distinguiendo, hay que distinguir dos cosas. La acusación penal, que es un juicio penal que se inicia con las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público y en concreto la Fiscal de la Nación por la investidura del Presidente de la República, da lugar a una acusación para luego abrir el proceso penal previo levantamiento del fuero ante el Congreso de la República. Eso es el tema penal. Pero al margen para de que eso, haya este proceso o un proceso de vacancia en el Congreso, tendría que haber entonces, para su opinión, un proceso de investigación abierto en la Fiscalía de la Nación. por lo menos. Claro, porque pero si ya no, hay uno, ¿no? estaríamos también frente a un caso, claro. Pero ya hay uno, la Fiscalía de la Nación acaba de abrir uno y lo suspendido. Sí, pero Manuel, déjeme explicar. ¿Cómo no? Ya hemos tenido el caso de la vacancia que se intentó en el Congreso. Así es, por la sola entrega de los audios del congresista Alarcón al presidente y vemos que ese fue un apresuramiento que fracasó. Aún en el juicio, digamos, político que da lugar a la vacancia, como en el proceso penal que puede dar a la acusación y luego hasta la sentencia en el Poder Judicial a nivel de la Corte Suprema, en ambos casos por lo menos hay que garantizar un debido proceso para tener por lo menos indicios razonables de que estos se han producido. Es cierto que lo que ha aparecido en el Comercio hace unos días es gravísimo, por supuesto que es gravísimo, y yo creo que eso merece una severa y profunda investigación, y tiene que ser así. Y bueno, para eso se cuenta ya en este momento con un criterio definido de la Fiscalía de la Nación respecto a cómo debe proceder con el presidente de la República. Ahí tenemos el precedente que ha fijado en el caso Cisneros, ¿no? Claro. Donde ya pero por eso le preguntaba, doctor Urbiola, por eso, en todo caso concluye, porque el razonamiento de la fiscal es que esto es un hito en la historia, que sí estamos abriendo investigación, pero estamos cuidando la imagen de, o en todo caso, la institución presidencia de la República por encima de quien lo ejerza, y para no entorpecer el tema de su labor justo en el ejercicio de presidencia, suspendemos todo hasta el 28 de julio. Ese razonamiento es para swing y ese razonamiento va a ser para este proceso si es que la fiscal debería iniciar el proceso. Por lo tanto, ¿qué indagación, qué avances en investigación vamos a tener para que eso sea, digamos, insumo a la posibilidad de un juicio político? Ninguno. Por supuesto, bueno, claro, probablemente puedan de ahí salir, pero ese es un tema político que lo tiene que evaluar el Congreso y donde también se tiene que considerar las circunstancias que vive el país, a fin de si en este tramo tan corto es conveniente agravar una situación de emergencia sanitaria con ingredientes políticos de inestabilidad. Eso lo tiene que evaluar el Congreso de la República y en todo caso dejar que la Fiscalía de la Nación haga las investigaciones por lo menos preliminares para dar mejores insumos. Pero haciendo un parangón, haciendo una comparación con lo que ha ocurrido con PPK en el asunto de los 700.000 soles, cuando empezó a girar el tema de la vacancia, en la segunda vacancia presidencial,
o intento de vacancia que terminó con la renuncia, ahí bastó el dicho de un aspirante a colaborador también, ¿no? Y a partir de ahí ha sido precisamente la articulación política que recayó directamente con el señor Villanueva en coordinación, ahora se sabe, con el actual presidente que estaba como embajador en Canadá, para empezar a correr las firmas y a presentarlas y a avanzar para que se dé la vacancia, para que salga la vacancia. Así es, y que ya era un hecho que prácticamente estaba cantado, por eso que se vio forzado a renunciar Pedro Pablo Kuczynski. Digamos, si ponemos comparación uno con otro, sería lo de PPK, sería menos si hablamos de factura comparado con lo que tenemos denuncia hoy, ¿no? Así es, efectivamente, los hechos son gravísimos. Pero en todo caso, esa es una decisión que tiene que tomar el Congreso de la República, considerando además una serie de factores, ¿no? El caso del señor Kuczynski se presentó pues hace ya prácticamente 3 años. Estamos en una situación de emergencia, falta muy poco para culminar el mandato. Un proceso electoral. Crisis política. Así, el proceso electoral. Entonces, fíjese, la labor parlamentaria, congresal, debe tener, digamos, en cuenta muchos aspectos. Lo que se conoce como el principio de oportunidad. Correcto. ¿Es oportuna esta medida en este momento? Bueno, eso lo tiene que evaluar el Congreso de la República y actuar con mucha responsabilidad. Constitucionalmente están habilitados, porque como les digo, es un juicio político, por supuesto, pero creo que es el Congreso el que tiene que tomar... Podríamos tener un presidente en ejercicio salvado por la campana, ¿no? Sí, ya sin evaluar en todo caso las implicancias de juicio político, de juicio penal. Claro, lo concreto aquí es que el contexto y que la coyuntura más o menos te está mandando una decisión, que es el asunto de mantener estabilidad. Así es, y en todo caso dejar que la Fiscalía haga las investigaciones para tener un grado de certeza y, si es el caso, formular la acusación y, si es el caso, que el Poder Judicial abra el proceso y si se dan todas las pruebas, bueno, que se sancione como corresponde de acuerdo a la ley, porque es un hecho gravísimo, gravísimo y muy lamentable que en nuestro país otro presidente pueda estar involucrado en esta oportunidad en una situación eso es lo más grave. Sí, es lamentable, eso pero es lo más eso lamentable. es lo que nos está dictando la realidad.